relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Sucesos mágicos y extraordinarios. En el capítulo de hoy veremos de MK Ultra a Juan Salvador Gaviota. ¿Qué es MK Ultra? Las dos primeras letras corresponden al criptónimo que la CIA daba a sus misiones técnicas sobre investigaciones especiales, en inglés Mission Techniques, aunque se usaba el neologismo Technics como clave, de ahí la letra K. Ultra involucraba que era una misión técnica que va más allá, en este caso puntual, más allá de la mente. Parece de ciencia ficción, pero efectivamente se trató de un proyecto de control mental financiado y desarrollado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos desde la década de los 50, quizás bajo la máxima, comillas, no hay hambre más insaciable que el control absoluto, cierre comillas. También la meta adorada de los poderes fácticos, obtener obediencia total de quienes se rigen bajo sus leyes. Con esta vocación dominante fue que surgió este programa de control mental MK Ultra, anclado en el frío corazón de la CIA. Corría el año 1953 cuando, por orden de Allen Dulles, director de la agencia durante la guerra contra Corea, se propuso desarrollar nuevos procedimientos y sustancias que sus esbirros utilizarían en interrogatorios subyugantes sazonados de amenazas y dolores físicos. El objetivo final era controlar al individuo al punto de doblegar su mente hacia la perfecta esclavitud, incluso llevándolo contra leyes fundamentales de la naturaleza como es la autoconservación. Para este tipo de programas, la CIA llegó a destinar el 6% de su presupuesto y convocaba a los mejores científicos, dándoles cita principalmente a químicos, psicólogos, psiquiatras y neurólogos. Muchos provenían de la Alemania nazi y eran parte de la Operación Paperclip, que extrajo conocimientos tecnológicos y psicosociales de la recién aplastado cultura del Tercer Reich. Un tiempo en que se crearon drogas sintéticas, aparatos de electroshock, técnicas elaboradas de hipnosis y tampoco faltaron innovadores procedimientos de tortura. En sus primeros peldaños, el MK Ultra sirvió para aprovechar los secretos de espías capturados. Pese al entrenamiento de estos prisioneros, se logró romper sus barreras de resistencia biológica y umbrales de la mente para sacarles información y luego lavarles el cerebro, sin dejar rastro evidente de semejante opresión deshumanizadora. Pero el proyecto no se detuvo ahí. Al poco tiempo evolucionó para crear espías involuntarios, programados para no cuestionar los mandatos que les inculcaban en su esquiva voluntad propia. Para mejorar las estrategias de control mental, miles de individuos participaron en varios de estos experimentos, sin saber que formaban parte de un proyecto secreto de la CIA. Muchos eran estudiantes que se habían presentado de forma voluntaria a cambio de ganarse unos cuantos dólares. Pero una gran mayoría fue derechamente obligada. Vagabundos, presidiarios y pacientes de hospitales psiquiátricos formaron parte de los reclutas, entre comillas. Como era de esperarse, varios de ellos fallecieron, mientras que otros quedaron con secuelas irreparables en sus vínculos con la realidad. Uno de los investigadores que trabajó en el proyecto MK Ultra fue el psiquiatra escocés Donald Ewen Cameron,
quien puso en práctica numerosas técnicas de tortura con electroshock, suministrando altas dosis de LSD o manteniendo a los voluntarios durante días enteros sin dormir, mientras les obligaban a escuchar grabaciones con mensajes subliminales en pos de una conducción psíquica. Igualmente, el prestigioso psicólogo Henry Alexander Murray, profesor norteamericano de la Universidad de Harvard, fulminó mentalmente a otra camada de humanos entre los años 1959 y 1962 por medio de procesos de los cuales no se tienen mayores detalles, solo que fueron tachados de experimentos cruelmente atroces. Uno de estos conejillos de indias fue Ted Kaczynski, conocido popularmente como el Unabomber, un matemático, filósofo y anarquista estadounidense que entre 1978 y 1995 se dedicó a enviar cartas explosivas a universidades y líneas aéreas como un modo de protesta contra los abusos de la sociedad industrial. El caso completo puede verse en la serie Manhunt, Unabomber de Netflix. No fue hasta comienzo de la década del 70 que el MKUltra comenzó a asomarse públicamente entre rumores que obligaron al gobierno norteamericano a iniciar vergonzosos procesos judiciales que quedaron en nada. Y aunque sí se creó una comisión investigadora sobre estos casos de abusos de proporciones medievales a inocentes locales y extranjeros, la CIA tuvo el tiempo suficiente para destruir parte de los informes que los hubiera llevado a la condena. El único que se pudo rescatar fueron los testimonios de las personas sometidas a inimaginables atrocidades. El tiempo transcurrió hasta que en 1977 fue nombrado director de la agencia Stansfield Turner, un almirante de la US Navy retirado que puso a disposición de la justicia más de 20.000 documentos relacionados con tales experimentos, incluyendo investigaciones, torturas y datos de personas implicadas. Esto dio por cerrado el programa que duró 22 años, dejando numerosas secuelas. Aunque complique reconocerlo, el MKUltra nos proporcionó avances sobre la comprensión del funcionamiento de la mente humana. No podemos conocer con exactitud tales conclusiones, ya que sus técnicas fueron claramente tan repudiables como ocultas, aunque sí podemos suponer que desde entonces se han cimentado otros métodos de invasión psicológica que se usan hasta el día de hoy. El control mental en sus múltiples capas, desde la persuasión publicitaria hasta la reprogramación militar, nunca ha cesado. Tal vez el ejemplo más citado en esta materia sea el de Mark David Chapman, quien en 1980 le disparó por la espalda 5 tiros a John Lennon. El asesino era fanático confeso de su música y la historia que cuenta es muy extraña. Luego de los disparos, Chapman permaneció en la escena, se sentó en la calzada, sacó una copia del libro El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, entre paréntesis, gatillo para muchos casos similares, según se dice, y lo leyó hasta que llegó a la policía, afirmando que una voz en su cabeza le ordenaba todo el tiempo: hazlo. Hoy, en tiempos de supuesta paz, el control mental es parte de discusiones en torno a la manipulación que nos infunden los medios de comunicación. Sin ir más lejos, y poco antes del MKUltra, en 1947, la CIA estaba haciendo estudios sobre el uso de las imágenes en movimiento como medio excepcional para una guerra psicológica, es decir, la utilización de películas como armas de propaganda masiva, para mantener el alto la moral de las tropas y la sensación de seguridad en la ciudadanía. Todo indica que este plan de divulgación ideológica en el inconsciente colectivo está más activo que nunca, y cada cierto tiempo aparecen casos como la operación Mockingbird de la misma CIA,
que fue un programa de desinformación para que los estadounidenses creyeran de lleno en las famosas fake news. Así, la agencia se dedicaba a propagar mentiras verdaderas, incluso imponiendo ideas y conclusiones sin fundamento que las personas necesitaban creer. Volviendo al cine, del espectáculo como plataforma de intervención sociopolítica, pocos saben que el nombre Hollywood, que literalmente significa madera sagrada, viene del árbol del acebo, del cual los antiguos druidas tomaban sus ramas y tejían hechizos para canalizar sus energías e influenciar a los demás. Tampoco podemos dejar de mencionar que después del cine llegó al centro neurálgico de nuestras casas la televisión, entre paréntesis, visión remota, que, al igual que los druidas, utiliza canales y programas, o si lo queremos ver también de otra forma, canalizaciones e instrucciones que nosotros creemos manejar desde nuestros controles remotos, pero es el control remoto el que nos maneja de cierto modo, aunque quizás se trate solo de juegos de palabras y coincidencias. Dentro del programa MK Ultra hubo proyectos secundarios como Monarch. Este creó una técnica de control mental que comprende elementos de abuso de ritual satánico, por su sigla SRA, Satanic Ritual Abuse, y trastorno de personalidad múltiple. El plan utiliza una combinación de psicología, neurociencia y rituales ocultistas para estimular dentro de la persona escogida un detonante hipnótico que la obliga a cometer todo tipo de acciones, alienada de su criterio normal, entre comillas. Se habla de que los esclavos monarca, también llamados alters, fueron utilizados por varias organizaciones relacionadas con la élite mundial en campos tales como el militar, la esclavitud sexual y la industria del entretenimiento. Si eso sigue en pie, no podemos descartar de plano que alguien o un tipo de estado profundo siga intentando manipular a las masas con la ayuda de cantantes o actores sumamente populares e influyentes, como Lady Gaga, Rihanna o Tom Hanks. Esto según algunos conspiracionistas, quienes en sus shows, videoclips e intervenciones propagan simbólicamente estos rituales satanistas, donde la pirámide con el ojo, pentagramas y otros elementos de invocación ya son parte de la cultura popular. Otro derivado de MK Ultra fue Skynet, siglas de Scanning by Coordinate, es decir, escaneo por coordenada. Iniciado en 1967, fue un proyecto centrado en el control de las bilocaciones, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, con la finalidad de espionaje y manipulación de masas a distancia. Esto a través del uso del desdoblamiento y otras facultades mentales dormidas. Charles Berlitz, autor de El Triángulo de las Bermudas y uno de los teóricos de la conspiración que revelaron esta historia, sostenían que los psíquicos de la CIA podían ingresar incluso al Kremlin. Esto se realizaba a través de codificación de mensajes en medios de comunicación con el objeto de implantar órdenes en el inconsciente, sobre todo en países del tercer mundo con peligro de caer en el dominio soviético. Los responsables del proyecto pretendían injertar órdenes a través de determinadas obras de consumo masivo y de hecho lo hicieron en una. Décadas antes de Paulo Coelho y El Secreto, una generación entera cayó en el embrujo de la autoayuda a través del libro Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, que incluso conspiró e inspiró una película y un disco conceptual de Neil Diamond. El gran giro de la historia es que Bach, un ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, participaba del proyecto Skynet, y suya fue la idea de implantar mensajes ocultos en libros de su propia autoría. El piloto era un escritor aficionado y vio acá la oportunidad de saldar su deuda con las letras. Skynet creó un género llamado autoayuda y realización espiritual y personal, vehículo que resultó ideal para insertar de manera subliminal órdenes y programas de manipulación del inconsciente, partiendo por la necesidad de comprar estos libros con solo ver la portada en una vitrina. Bach
usó las técnicas MK Ultra para escribir 2 libros mediocres que se convirtieron en bestsellers mundiales, Nada es azar y Juan Salvador Gaviota. Si tú los leíste, lo sentimos, pero fue parte de MK Ultra y sus derivados. Tal vez sea más tranquilizador seguir pensando que todo esto fue una fantasía. Si, como dicen, la información es poder, la distracción también lo es. Y es lo que parecen pretender ciertas redes sociales que lucen livianas e inocentes, aun cuando han sido acusadas como instrumentos de espionaje y manipulación sutil, como es el caso de la tan exitosa plataforma de origen chino TikTok. Pero, ¿existirá alguna red social que en definitiva no permite o no esté hecha para dominar nuestras cabezas, sacarnos información y luego ocuparla en nuestra contra? Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.